La historia de los mundiales. Italia, 1990. Un estate italiana. El mundo en un carrusel de colores y el viento acaricia las banderas. Así comenzaba la canción que terminaría convirtiéndose en el himno más inolvidable de los mundiales. Pero, mientras Italia se preparaba para recibir al planeta entero en una fiesta de fútbol, el mundo real también empezaba a cambiar para siempre. Después de décadas de división, algo comenzaba a caer. En octubre de 1986 se produce la cumbre de Reykjavik. Aunque no cerró un acuerdo inmediato, fue el quiebre diplomático indispensable que generó la confianza mutua necesaria entre Reagan y Gorbachev para los tratados posteriores. En diciembre de 1987 se firma el Tratado INF. Redujo de forma drástica y real la amenaza de una guerra nuclear global al eliminar, por primera vez, una categoría entera de misiles atómicos entre las superpotencias. En febrero de 1989 se produce la retirada soviética de Afganistán. Esto evidenció la quiebra económica y militar de la Unión Soviética, acelerando su disolución interna y cambiando el equilibrio geopolítico en Medio Oriente. En noviembre de 1989, la caída del muro de Berlín marcó el evento máximo. Unificó a Europa, simbolizó el colapso del bloque comunista y señaló de forma definitiva el fin de la Guerra Fría. Muros, fronteras, ideologías. Europa del Este se transformaba, los sistemas políticos se desmoronaban y en Alemania una imagen recorría el mundo. Un muro que ya no estaba. La Guerra Fría llegaba a su fin. Y en febrero de 1990, la liberación de Nelson Mandela se convirtió en el símbolo global de la lucha por los derechos humanos y gatilló el fin definitivo del régimen de segregación racial del apartheid en Sudáfrica. En otro ámbito, en marzo de 1989, se crea la World Wide Web. Sentó las bases técnicas de la Internet moderna, reconfigurando por completo la economía mundial, las comunicaciones y la vida diaria del planeta. Y en abril del mismo año, el lanzamiento del telescopio Hubble transformó la ciencia contemporánea al expandir de forma inédita la comprensión humana sobre el universo y el origen del cosmos. En Argentina, la hiperinflación descontrolada, el desabastecimiento y una crisis social extrema obligaron a Alfonsín a adelantar el traspaso del poder. Ante este colapso económico, Menem asumió la presidencia antes de tiempo e inició un giro drástico hacia reformas de mercado y privatizaciones. América Latina transformó su mapa político mediante el fin de dictaduras y cambios electorales clave. En ese contexto, el fútbol volvía a reunir a todos. Italia fue la sede, un país con historia y con pasión por el fútbol. El torneo mantenía el formato de 24 equipos, pero algo sería diferente. Sería un mundial cerrado, disputado, defensivo. Se jugó en 12 sedes y 12 estadios distribuidos por todo el país, destacándose el Estadio San Paolo de Nápoles, el Delle Alpi de Turín, el San Siro de Milán y el Estadio Olímpico de Roma, sede de la final. Italia era el gran candidato, era el organizador del torneo. Tenía la ventaja de la localía, una defensa impenetrable liderada por Franco Baresi y Paolo Maldini, y la base de la Liga Italiana, que en ese momento era la más poderosa y competitiva del planeta. Brasil, siempre bajo el rótulo de potencia histórica, llegaba con figuras consolidadas en Europa como Careca y Alemão. Aunque implementó por primera vez un sistema táctico más defensivo, 3-5-2, bajo la dirección de Sebastián Lazzaroni, seguía estando en la primera línea de favoritos del continente americano. Países Bajos era el favorito de los neutrales, tras haberse consagrado de manera brillante
en la Eurocopa 1988. Contaba con el mejor tridente del mundo en ese momento: Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard, estrellas absolutas del Milan multicampeón de Europa. Alemania Federal se ubicaba un escalón por detrás en las predicciones previas. Venía de perder las finales de 1982 y 1986, pero contaba con un equipo sumamente sólido y físico, comandado por Lothar Matthäus y Jürgen Klinsmann. ¿Argentina? A pesar de ser el campeón defensor y tener a Diego Maradona en sus filas, el equipo de Carlos Bilardo llegó golpeado por las lesiones y un recambio generacional difícil, ubicándose recién en el quinto lugar de las consideraciones previas. Los mejores jugadores del mundo antes del inicio del Mundial eran Marco van Basten, Países Bajos. El delantero del Milan llegaba como el vigente Balón de Oro, 1989, y máximo goleador europeo, considerado el mejor 9 del planeta. Diego Maradona, Argentina. El rey indiscutido del fútbol, venía de consagrarse campeón de la Liga Italiana y de la Copa de la UEFA con el Napoli, siendo la máxima figura global. Lothar Matthäus, Alemania Federal. El motor y capitán del Inter de Milán, catalogado como el mediocampista más completo, dinámico y potente del mundo. Ruud Gullit, Países Bajos, un futbolista total y polifuncional del Milan. Aunque arrastraba lesiones, mantenía su estatus de estrella e ícono mundial. Franco Baresi, Italia, el líbero y capitán del Milan, considerado por la crítica de la época como el mejor defensor central del planeta por su elegancia y lectura de juego. En el grupo A, Italia clasificó con puntaje ideal y valla invicta, impulsada por los goles de la revelación del torneo: Salvatore Totò Schillaci. Checoslovaquia se quedó con el segundo puesto cómodamente, mientras que Austria y Estados Unidos quedaron eliminados. En el grupo B, Camerún dio el gran golpe del Mundial al vencer a la Argentina campeona en el debut y clasificar primera. Rumania avanzó segunda. Argentina sufrió muchísimo, pero logró clasificar con lo justo como uno de los mejores terceros. La Unión Soviética quedó eliminada en su última participación histórica. En el grupo C, Brasil ganó sus 3 partidos por la mínima diferencia y avanzó sin brillar. Costa Rica, dirigida por Bora Milutinovic, fue la gran sorpresa de la zona al vencer a Escocia y Suecia para clasificar segunda. Escoceses y suecos regresaron a casa temprano. En el grupo D, Alemania Federal aplastó a sus rivales con un fútbol ofensivo y demoledor, liderado por Matthäus. Yugoslavia mostró un enorme talento técnico y clasificó segunda. Colombia logró una agónica y mítica clasificación como tercera tras empatarle a los alemanes en el último minuto, con gol de Freddy Rincón. Emiratos Árabes Unidos se despidió con 3 derrotas. En el grupo E, España se recuperó de un inicio tibio y se quedó con el grupo tras vencer a Bélgica. Bélgica avanzó segunda con un juego muy sólido. Uruguay logró clasificar de forma agónica en el minuto 90 del último partido frente a Corea del Sur, que terminó última sin puntos, y el grupo F fue el más cerrado y aburrido del torneo. Se marcaron apenas 7 goles en 6 partidos. Inglaterra clasificó primera tras lograr la única victoria del grupo, 1-0 a Egipto. Irlanda y Países Bajos empataron absolutamente en todo: puntos, diferencia y goles, por lo que la FIFA debió realizar un sorteo con monedas para determinar que Irlanda era segunda y Países Bajos tercera. Ambas avanzaron. Egipto quedó fuera. El sábado 23 de junio comenzaron los octavos de final. Camerún y Colombia
jugaron un partido cerrado que se definió en el tiempo extra. El legendario Roger Milla anotó un doblete histórico para los africanos. El segundo gol quedó para el recuerdo por el grosero error del arquero René Higuita, a quien Milla le robó la pelota fuera del área. Colombia descontó a través de Bernardo Redín, pero no le alcanzó. En el siguiente partido, la gran aventura de los ticos terminó de forma abrupta en Bari. El delantero checoslovaco Tomáš Skuraví brilló anotando un hat-trick de cabeza. Ronald González había anotado el empate transitorio para Costa Rica, pero la superioridad física europea liquidó la serie. El domingo 24 de junio se enfrentaban Argentina y Brasil, uno de los clásicos más memorables de la historia de los mundiales. Brasil dominó todo el partido, estrellando varios remates en los palos del arco defendido por Sergio Goycochea. Sin embargo, a los 81 minutos, Diego Maradona frotó la lámpara, arrastró la marca de 4 brasileños y asistió a Claudio Paul Canigia, quien eludió al arquero Taffarel para firmar el gol de la clasificación. En el siguiente Alemania Federal se enfrentaba a Países Bajos, una verdadera final anticipada, disputada en San Siro entre dos rivales acérrimos. El partido estuvo marcado por la fricción y la insólita doble expulsión de Frank Rijkaard y Rudi Völler. Los alemanes se impusieron gracias a la jerarquía de Jürgen Klinsmann y Andreas Brehme. Ronald Koeman descontó de penal al final para los neerlandeses. El lunes 25 de junio, Irlanda y Rumania protagonizaron el partido con menos emociones. En los 120 minutos de juego, derivó en una dramática definición por penales. El arquero irlandés Paddy Bonner se convirtió en héroe al tapar el quinto penal rumano, dándole la clasificación a los británicos a los cuartos de final en su primera participación mundialista. Y en segundo turno, el local tuvo que batallar en Roma ante una dura selección charrúa. La resistencia defensiva de Uruguay se quebró recién a los 65 minutos gracias a un tremendo zurdazo del infaltable Salvatore Totò Schillaci. Cerca del final, Aldo Serena selló el resultado con un gol de cabeza tras un tiro libre. El martes 26 de junio, España llegaba confiada, pero chocó con el talento técnico de la última gran generación yugoslava. El enganche Dragan Stojkovic abrió la cuenta con una genialidad. Julio Salinas empató de forma agónica para forzar el tiempo suplementario y el propio Stojkovic selló el triunfo yugoslavo con un formidable gol de tiro libre. En el otro encuentro, otro duelo europeo extenuante que parecía destinado a los penales. Tras 119 minutos de paridad absoluta y un juego muy físico, el mediocampista inglés David Platt conectó una volea agónica de media vuelta en el área belga para desatar el festejo británico en el último suspiro del partido. Ya en cuartos de final, la selección argentina enfrentaba a Yugoslavia. La albiceleste jugó con un hombre de más desde el primer tiempo por la expulsión del yugoslavo Shabanajovic, pero no pudo quebrar el cero en los 120 minutos. En los penales, Maradona erró su remate, pero el arquero Sergio Goycochea atajó 2 disparos para darle la clasificación a Argentina. En el segundo partido, el local avanzó a semifinales sin brillar, pero con extrema solidez en Roma. El único gol del encuentro lo anotó el infaltable Salvatore Schillaci a los 38 minutos, aprovechando un rebote del arquero irlandés. Al otro día, un partido muy físico y cerrado en Milán entre Alemania Federal y Checoslovaquia, que finalmente se destrabó temprano. El capitán alemán Lothar Matthäus anotó de penal a los 25 minutos el gol que le dio el pase a su selección ante un rival que terminó con 10 hombres, y el último de los cuartos de final.
fue el más emocionante de esta fase. Los africanos ganaban 2-1 y acariciaban las semifinales gracias a su fútbol vistoso, pero Gary Lineker empató de penal a falta de 7 minutos. En el tiempo suplementario, otro penal ejecutado por Lineker selló el pase inglés. En semifinales, Italia se encontraba con la Argentina de Maradona, un duelo histórico disputado en Nápoles. Schillaci abrió la cuenta para el local, pero Claudio Caniggia anotó el empate de cabeza tras peinar un centro de Olarticoechea, rompiendo el invicto del arquero Senga. Tras mantener la igualdad en la prórroga, Sergio Goicoechea se consagró definitivamente como héroe nacional al atajar los penales de Donadoni y Serena, dejando al anfiteatro local en absoluto silencio. En otra batalla extenuante que se definió desde los 12 pasos en Turín, se enfrentaron Alemania Federal e Inglaterra. Andreas Brehme puso en ventaja a los alemanes con mucha fortuna, tras un rebote en un tiro libre, y Gary Lineker empató de forma agónica para los ingleses a 10 minutos del final. En la tanda de penales, los alemanes mostraron su tradicional efectividad perfecta, mientras que Pearce y Waddle fallaron para Inglaterra. El 8 de julio llega la gran final. En el primer tiempo, Alemania controló la pelota y el territorio desde el inicio, presionando a una Argentina diezmada que no contaba con 4 titulares clave por suspensión, entre ellos Claudio Caniggia. El equipo de Carlos Bilardo se defendió con mucha disciplina cerca de su área, buscando aguantar el ritmo físico alemán y apostando a alguna genialidad de un Maradona que jugaba con el tobillo infiltrado y severamente inflamado. A pesar del monólogo alemán, la defensa argentina, liderada por Oscar Ruggeri y Juan Simón, logró neutralizar los ataques, haciendo que el trámite fuera muy trabado y terminara 0-0. En el segundo tiempo, a los 65 minutos, el ingresado Pedro Monzón vio la tarjeta roja directa tras una dura falta sobre Jürgen Klinsmann, convirtiéndose en el primer jugador expulsado en la historia de las finales del mundo y dejando a Argentina con 10 hombres. En el minuto 78, Gabriel Calderón picó al área y punteó la pelota. Lothar Matthaus llegó tarde y le cruzó la pierna, derribándolo con un golpe en la rodilla. El árbitro Edgardo Codesal consideró que el argentino exageró y no cobró el penal, cuando parecía que Argentina lograba forzar la prórroga gracias a otra noche sólida bajo los 3 palos. El árbitro Codesal, esta vez sí, cobró a los 85 minutos un penal sumamente dudoso por una presunta falta de Roberto Sensini sobre Rudi Völler dentro del área. Andreas Brehme ejecutó el penal con un remate rasante y preciso contra el palo derecho de Sergio Goicoechea, quien adivinó la punta, pero no llegó a desviarlo. Tras el gol, las protestas argentinas derivaron en la expulsión de Gustavo De Sotti. Alemania aguantó los últimos minutos. Alemania Federal se consagraba campeona del mundo. Un equipo sólido, eficiente. Alemania Federal utilizó de manera habitual una táctica 3-5-2 muy flexible, moderna y equilibrada, diseñada por su entrenador Franz Beckenbauer. En arco, Bodo Illgner. En la defensa, Klaus Augenthaler jugaba libre detrás de los 2 marcadores centrales, Guido Buchwald y Jürgen Kohler. Él iniciaba los ataques con pases largos y limpios desde el fondo. 2 carrileros o lateral como Thomas Berthold por derecha y Andreas Brehme por izquierda hacían todo el desgaste físico. Defendían con línea de 5 cuando el rival atacaba y se convertían en delanteros por las bandas al atacar. En el mediocampo, Lothar Matthäus era el motor box-to-box, defendía y pisaba el área, escoltado por la marca táctica de Thomas Hessler y Pierre Littbarski.
La dupla delantera era imparable. Jürgen Klinsmann aportaba velocidad y diagonales, mientras que Rudi Völler aguantaba de espaldas y descargaba. Las máximas figuras del Mundial fueron Salvatore Toto Schillaci, Italia. Arrancó como suplente, pero se convirtió en la gran revelación del torneo. Fue el máximo goleador con 6 tantos y se llevó el Balón de Oro al mejor jugador. Lothar Matthäus, Alemania Federal. El alma motor y capitán del equipo campeón. Manejó los tiempos con una potencia física y técnica arrolladora, anotando 4 goles claves en el torneo. Sergio Goycochea, Argentina. Entró por la lesión de Neri Pumpido y se convirtió en leyenda. Fue el héroe absoluto al atajar penales decisivos en las tandas contra Yugoslavia y la local Italia. El legendario Roger Milla. El delantero de 38 años revolucionó el Mundial ingresando desde el banco. Metió 4 goles, lideró a la histórica Camerún hasta cuartos de final y patentó su icónico festejo bailando en el córner. Diego Maradona, Argentina. A pesar de jugar con un tobillo destrozado por las lesiones, su sola presencia intimidó a los rivales y firmó la mítica jugada que eliminó a Brasil asistiendo a Canilla. El Mundial de 1990 no fue el más vistoso, pero fue intenso, un torneo de lucha, de esfuerzo. El fútbol mostraba otra cara, más estratégica, más cerrada. Italia 1990. El final de una era y el comienzo de otra. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Hasta pronto.